buenos días, chicos y chicas. El día de hoy vamos a aprender sobre la Edad Antigua. Ok, la Edad Antigua es un periodo que abarca más de 3.500 años, como os comenté en el otro vídeo. En este periodo inició con la aparición de la escritura en el 3000 a.C. y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. En este periodo aparecieron las primeras civilizaciones e imperios. Ya vimos el primer imperio, el acadio, pero ahora veremos el resto de civilizaciones que se desarrollaron en la Edad Antigua. Cuando los seres humanos descubrimos la agricultura y dejamos de ser nómadas y empezamos a hacer ciudades, tuvimos que empezar a organizarnos socialmente. De lo contrario nos íbamos a volver locos. Y cuando esas ciudades se convirtieron en imperios, esos imperios se convirtieron en civilizaciones muy avanzadas, se requería de un sistema para llevar las cuentas. Y esto ocurrió con la escritura en la famosa Mesopotamia. Como les comenté en el anterior video, que les dejaré el link en la descripción, es importante marcar que la primera forma de escritura de leyes fue el Código Hammurabi, que prácticamente decía que si sabes algo, te lo iban a devolver. El Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto era gobernado por faraones, que eran tratados como enviados divinos y que era la voluntad de los dioses en Egipto. También se logró alcanzar el río Nilo para hacer fértiles las cosechas, volviendo todas las regiones alrededor del Nilo una tierra próspera en cosechas, y alcanzaron 3 épocas de esplendor faraónico, en los periodos denominados Imperio Antiguo, Imperio Medio y Imperio Nuevo. Los más detalles del Egipto en el próximo video, porque la historia de Egipto es una historia muy larga para abarcar en este video sobre la Edad Antigua. Entonces haremos un nuevo video describiendo todo lo de la civilización egipcia. Pero ahora hay que ir al Mediterráneo, en el milenio 1 a.C. El Mediterráneo. ¿Por qué? ¿Por qué dirán ustedes que me meto en el Mediterráneo? Porque hay un increíble pueblo llamado los fenicios, originarios del actual Líbano. Comenzaron a desarrollar un comercio a gran escala. ¿Pero por qué les estoy hablando de los fenicios? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, habrá dos cosas. Uno, fueron los primeros en crear colonias en todo el Mediterráneo, pero su importancia en la historia verá más adelante. Mientras esto ocurría, en Grecia, un grupo de ciudades-estado empezaron a formarse y empezaron a rivalizar por el control de Grecia. Y de hecho, muchos sabrán la historia de Troya, con su famoso caballo. Pero en Atenas, que como muchos sabrán que se formó la democracia, eso, si muy limitada, fue una de las polis o ciudades-estado más importantes al igual que Esparta. Pero las polis tuvieron que dejar sus diferencias de lado en contra de un enemigo llamado el Imperio Persa, con el que estallaron unas guerras llamadas las Guerras Médicas. Pero la historia de Grecia la veremos mucho más a fondo en el próximo video, porque es muy importante el desarrollo de la Edad Antigua. Pero antes de avanzar, tenemos un poquito que ver sobre la cultura griega, sus obras literarias, avances matemáticos. Eran una auténtica Macedonia en el arte del conocimiento, y los griegos tenían una serie de colonias esparcidas por todo el Mediterráneo. Gracias a su creciente economía, llegaron al sur de Italia, España, el actual norte de Francia, Turquía y norte de África. Años después, en Macedonia, alguien llamado Alejandro Magno acabó con el imperio persa y fundó el imperio alejandrino. Pero después de la prematura muerte de Alejandro Magno, su imperio sería dividido entre sus generales e iniciaron unas guerras llamadas las Guerras de los Diádocos, por el control del imperio macedonio, que ha sido uno de los imperios más grandes y poderosos de toda la historia de la humanidad. Pero sería una pequeña ciudad llamada Roma que cambiaría la historia del mundo para siempre. En sus inicios, en el 750 a.C., Roma era una monarquía absoluta.
Más tarde se convirtió en una república y finalmente en un imperio. Tuvo mucha influencia en la cultura griega. Antes nos adentramos en esto a ver unos amigos. Estos son Cartago. Cartago fue fundada por los fenicios, que era una de sus colonias, y comenzaron unas guerras llamadas las guerras púnicas para disputarse el control del mar Mediterráneo. Estas guerras terminaron con la derrota de Cartago y la destrucción completa de toda su cultura, que fue asimilada por Roma. Roma conquistó Galia, la actual Francia y Bélgica, y partes de Alemania, Gran Bretaña, Medio Oriente, Egipto. Simples campamentos romanos se convirtieron en ciudades muy importantes como París. Y fue tanta la inspiración de la cultura romana y griega que fue posible que casi 1000 años después del Renacimiento pudiera surgir. Pero a partir del año 180 a.C. comienza el declive del Imperio Romano, que acabará más de 200 años después. Pero antes de ver el fin del Imperio Romano, hay que ver el nacimiento de Cristo, de Jesús de Nazaret, que creó el cristianismo y el inicio de una de las religiones más importantes de todas, el cristianismo. No será fácil el inicio, pero el emperador Constantino el Grande fue el que cristianizó legalmente el imperio y poco después vuelto en la religión oficial del imperio. En el Imperio Romano, la corrupción hizo estragos y las guerras internas acabaron con el imperio, y el emperador Teodosio I volvió el cristianismo la religión oficial. Dividió el imperio entre sus hijos en dos, y ahí comenzó el Imperio Bizantino, un imperio de Oriente con capital en Constantinopla y en el occidente, y este entró en más decadencia y más rápido por invasiones bárbaras que terminaría cayendo en el año 476 después de Cristo. Y es importante marcar la caída del Imperio Romano, ya que aquí comienza el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Pero este tema lo veremos más a fondo en el siguiente video. Muchas gracias, hasta la próxima.